Haciendo una prueba de audio. Buenas tardes a todos, a los que ya se conectaron. Si nos regalan un like para saber que se escucha bien, por favor.
Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Vamos a tomar unos momentos para reflexionar sobre el acontecimiento de estos días. ¿Te parece si agradecemos a Jesucristo por un día como hoy, lo sucedido en la cruz? Vamos a orar. Jesús, qué hermoso eres. Gracias porque un día como hoy, en una cruz, nos diste la mayor muestra de amor. Dejaste todo, cielo, gloria, la alabanza de los ángeles, y cuando lo tenías todo, decidiste buscarme a mí. Gracias por eso, gracias por todo, gracias por lo que viene, gracias por lo que se va. Para ti toda la gloria siempre, Jesús. Que esta palabra que hoy está en mi corazón pueda ser edificante para la vida de mis hermanos, recordando esa muestra de amor en una cruz. A ti toda la gloria, Jesús. Gracias. Amén. Bien, como todos sabemos, estamos en medio de la llamada Semana Santa. Y quiero llevarte a considerar varias cosas que tienen que ver con este hermoso hecho. Todas ellas verificadas en los 4 evangelios, un punto de vista diferente de Mateo, Marcos, de Lucas, de Juan. Pero hoy vamos a ver lo que nos quiere enseñar Lucas. Así es que vamos a leer en el capítulo 23, Lucas 23, si tienes tu Biblia o escúchalo, del verso 23, Lucas capítulo 23, verso 33. Dice así la escritura: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas. Tú recordarás cuando está en un monte, dando las bienaventuranzas. De seguro este día fue un día soleado, quizás se veía algún lago a lo lejos, la gente atenta, percibiendo el mensaje de Jesús con respecto a las bienaventuranzas, y era un día maravilloso. Cuando hablaba por parábolas, cuando enseñaba, de seguro fueron días especiales. Pero en las últimas horas de su vida, Jesús hace el pronunciamiento de varias frases muy importantes a las que hoy quiero hacerte reflexionar. Ya no es en este monte de las bienaventuranzas, ya no es a la orilla de un lago, ahora es en la misma cruz del Calvario, en el monte de la calavera. Y este es un día muy especial, tan especial que la Biblia nos muestra en los 4 evangelios que se trata de un día gris, de un día triste. Hay aquí en Lucas algunos pasajes bíblicos donde incluso Jesús les dice a las mujeres: ahora sí, lloren, lloren, porque en realidad lo que está a punto de suceder es único e irrepetible. Estas 7 frases que Jesús hace en la cruz del Calvario prácticamente constituyen su último sermón. Desarrolló sermones, parábolas, enseñanzas. Este es el último sermón que Jesús nos da en la misma cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, como ese buen pastor, como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Prácticamente entrega a Él su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza en la misma cruz. Imagínate qué poder y cómo es así de maravilloso nuestro Señor Jesucristo.
Esta noche reflexionaremos sobre estas frases que Jesús expresa en la cruz del Calvario y tomaremos un mensaje muy importante para nuestras vidas. Entonces, la primera palabra que Jesús está por expresar es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La primera palabra nos habla del perdón. Lo vemos aquí en Lucas 23:34. Jesús está sufriendo el peor castigo que alguien podría recibir. Este no era un castigo que se usara generalmente para castigar a algún malhechor. Este es el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido ya azotado, había sido golpeado, y en este momento sus pies y sus manos están siendo clavadas en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados incluso a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados o que eran azotados. Siempre había palabras y ofensas, maldiciones para los soldados. Pero en esta ocasión escuchan unas palabras que nunca habían oído. Oyen a este hombre hablando palabras de perdón y de misericordia, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que está haciendo todo mundo alrededor de la cruz es burlarse, insultar, soltar blasfemias. Los que van pasando por el camino, los jefes de los judíos, los soldados, los comandantes. Uno de los mismos malhechores se atreve ahí, cuando está a un lado de Jesús, a mofarse, a decirle: si en verdad eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos entonces en ti. Jesús está terminando sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amarguras en su corazón. Él los había perdonado y decía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que le estaban crucificando en ese momento, para los que le estaban causando tanto dolor. Estas palabras de Jesús son un llamado para cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en la vida, y a perdonar sin anhelar en algún momento venganza. Qué precioso es lo que Jesús está pidiendo aquí en la misma cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas personas terminan sus días en el lecho de muerte con un corazón lleno de resentimiento, de amargura? Y hasta el último aliento de su vida llegan al decir: maldigo, no te quiero, te odio. Esta noche Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos: yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Pero esa no es la actitud de Dios que quiere para nosotros, ni de nosotros. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, porque Él fue crucificado por nuestros pecados. La segunda palabra o la segunda frase que Jesús nos da en la cruz del Calvario es una palabra de salvación. Imagínate. Le dice a uno de los malhechores que está ahí a un lado de él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores, pero teniendo misericordia de ellos siempre. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados también a este tipo de muerte.
Uno de ellos se burla de Jesús, lo escarnece, lo menosprecia, pero el otro hombre reconoció su pecado y lo reconoce a Jesús como el Salvador y le hace una petición estando en agonía. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escuchamos de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que era lo que había dicho. Él era la puerta de salvación y esa puerta no se había cerrado. Precisamente en este momento es cuando más abierta está. Ese hombre entrega su vida a Jesús y él, en el último de los momentos, es recibido en el reino de Dios como un hombre para salvación. Esta palabra entonces de hoy estarás conmigo en el paraíso nos deja varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Primero, escúchalo bien, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado tarde para reconocer que necesitas a Jesucristo y Él es el único acceso al Padre. Entonces nunca es demasiado tarde para que te arrepientas. Ahora, nunca se es demasiado pecador para entrar al reino de Dios. Hasta el último minuto en la vida de este hombre, malhechor, pecador, asesino quizás, violador, no sé, lo que te puedas imaginar, él recibe el perdón de Jesucristo. Tú y yo no tenemos por qué cerrarle la puerta entonces de salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predica es un ladrón. Es un hombre que no merece perdón quizás. Déjame decirte que todos caben en el reino de Dios, siempre y cuando sea por esa puerta, por ese camino, por la verdad llamada Jesucristo. Este hombre había oído a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer la inscripción que tenía Jesús en la cruz, que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y desesperado gritaba. Este hombre está impresionado al ver a Jesús, lleno de paz, tranquilidad, satisfecho por lo que estaba pasando. Este hombre entonces le pregunta a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre demuestra un sorprendente cambio en su vida. Estando en la misma condenación, se arrepiente de lo que ha hecho y clama al único que le podía librar de las garras de la muerte eterna. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú y yo, muchas ocasiones le hemos cerrado la puerta a alguien, pensando que es muy malo y que no merece perdón. Hay mucha gente en esa condición que dice: no me salvo, no me libro del perdón de Dios. Todos tienen esperanza. En Jesús hay esperanza. La tercera frase que Jesús exclama en la cruz del Calvario es una palabra de amor. Y esto está bien bonito. Dice Jesús, cuando ve a su madre María y al discípulo a quien tanto él amaba que estaba presente, le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Todos los discípulos en ese momento habían abandonado a Jesús, menos Juan. Todos habían dado la media vuelta, se desaparecieron para ver el sufrimiento de Jesús. Juan está presente. Está junto a María, la madre de Jesús, contemplando a Cristo en esa cruz. Eran momentos de seguro muy duros para María, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo. Se cumple la profecía que Simeón le dio cuando Jesús fue presentado en el templo. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 2.
versos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En este momento, la espada del dolor está atravesando también su alma. Jesús muestra en esta frase, en este dicho en la cruz, su amor por su madre María, para no dejarla desamparada. Se cree que para este momento José ya había muerto, pero Jesús no se desentendió de su madre. Es hermoso esto. Es maravilloso ver cómo el Señor está cumpliendo su misión redentora, cómo Él está cumpliendo el plan eterno de redención para la humanidad, pero tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Tuvo el amor para encargarle a Juan, a su madre. Esto es un mensaje hermoso. Este mensaje, estas palabras, esta frase nos habla de un amor en medio del dolor. Este es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces llevamos a descuidar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra familia, por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y que nos aman porque estamos cumpliendo importantes proyectos o un ministerio. Jesús, hasta el último momento, está cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre y encargársela a Juan. ¡Qué hermoso! La presencia de María junto a la cruz fue un motivo para Jesús de alivio. El enorme dolor que de seguro le causa a una madre ver a su hijo crucificado. Yo creo que no hay comparación. Saber que vas o que estás viendo morir a tu hijo. La cuarta frase que Jesús expresa en la cruz del Calvario es una palabra de angustia. Jesús expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para comprender mejor el significado de estas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico escrito por David. Ve conmigo al Salmo 22. Quiero leerte lo que expresa este salmo, escrito cientos de años atrás por el salmista David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado
desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Este salmo tiene como título en hebreo Ajelet Zahar, Ajelet Zahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Y según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía sacrificio del cordero por la mañana. Jesús en este momento es el cordero perfecto que está siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial está entregando a su Hijo unigénito por toda la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani, se oye a Jesús decir. Son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo el último de sus esfuerzos por tomar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos, llenos de sangre y de sudor. Jesús se siente abandonado por su Padre. Jesús no estaba cuestionando a Dios, estaba recitando la línea del Salmo 22, que expresa una profunda angustia que está sintiendo cuando toma sobre sí los pecados de todo el mundo y que su Padre se tiene que apartar. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac como lo vemos en Génesis. Ahora, sin embargo, el Padre Celestial está sacrificando a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y por eso Jesús en una agonía expresa, ¿por qué me has desamparado? Es para que tú y yo nos demos cuenta de esa agonía, del dolor y del sufrimiento, de lo que significa el sacrificio que está sucediendo en este momento. No solo el Hijo está sufriendo, el Padre está permitiendo que su Hijo muera en una cruz. Ninguno de nosotros como padre se quedaría tranquilo al ver que uno de nuestros hijos está agonizando. ¿Qué daríamos? Daríamos la misma vida. Pero era necesario que el Padre se apartara de Jesús, que lo dejara solo un momento. Y por eso Jesucristo expresara con sufrimiento, Elí, Elí, lama sabactani. No solo el Hijo sufre, el Padre también está sufriendo. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios hacia nuestras vidas, es que teníamos o tenemos que responder de la misma manera. Al amarlo, al honrarlo, al alabarlo cada día de nuestras vidas. Los versos que te acabo de leer
son profecía de Jesucristo. Y el verso 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Sin duda, en este momento Jesús está alabando al Padre. La quinta frase que se expresa en la cruz del Calvario es: tengo sed. Hay una palabra de agonía. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían en este sufrimiento de cruz no eran solamente los clavos, era la deshidratación, la pérdida que se daba poco a poco de sangre, la fiebre que en algún momento se da por la insolación, por las heridas que se están empezando a infectar. Se acercan las moscas de seguro y esto ha de haber sido algo muy fuerte. Eso hacía que entonces la boca de Jesús se secara, como lo leemos también en el Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. La deshidratación, la pérdida de sangre, es un sufrimiento, un tormento lento y doloroso. Por lo que sabemos, Jesús no había tomado algún líquido anteriormente. Y la sed que está experimentando Jesús en la cruz del Calvario es una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental y vital como lo es agua. Como cualquier enfermo moribundo que pide un poco de agua, Jesús está demostrando su condición humana y siente sed. En esta palabra hay un doble mensaje para nuestras vidas. Él entregó hasta la última gota de sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos tú y yo a sufrir a causa de Jesús? Es triste que muchos cristianos no se congregan cuando está lloviendo o cuando hace mucho calor. Tú y yo debemos de tener sed de su palabra, sed de Jesucristo, anhelar más y más cada vez de Él. El Señor sufrió la agonía de la sed para que tú y yo no sufriéramos una sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida eterna. Tengo sed. Tengo sed. La sexta frase que Jesús da en la cruz del Calvario es una palabra de esperanza. Jesús dejó bien claro al decir, consumado es, que su obra redentora no quedaba a medias, sino que ésta estaba terminando, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresa la palabra griega tetelestai, tetelestai, que en español es consumado es. No hay nada más que hacer. Tetelestai viene del griego y tiene varios significados que nos enseñan un cumplimiento muy fuerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Tetelestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba Tetelestai.
La batalla había sido ganada. Déjame decirte algo. Jesús gana la batalla contra Satanás, como lo podemos leer en Colosenses, donde dice la Escritura: ha exhibido públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Amén. Esto es maravilloso. Consumado es una palabra de esperanza. Tetelestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía tetelestai. Es decir, esta deuda tiene que ser cancelada. Algo hermoso que sucede en la cruz del Calvario es que tú y yo éramos deudores. Jesús paga nuestra deuda con Dios. Jesús dice: consumado es, tetelestai. No hay más deuda, no debes nada, todo ha sido pagado. ¡Qué hermoso! ¡Qué poder en estas palabras que Jesús está expresando en la cruz para decir: ya no le debes nada! Cuando antes eras esclavo de Satanás, se ha pagado la deuda, se ha pagado eso. Ahora me perteneces, ahora eres mío. Y Él nos dice: y eres libre además. Jesús ha hecho algo precioso en la cruz del Calvario. Pagar una deuda que tú y yo no podíamos. Y por más sacrificios y corderos y aceite que se derramara, la Biblia nos enseña que este es el único sacrificio verdadero, fiel. No hay más que hacer sacrificios. Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados, para redención de nuestra alma y para darnos vida, una vida eterna. De esta manera, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esto es hermoso. Consumado es. Nos da una victoria sobre la cruz del Calvario. Nos da el pago de una deuda que es cancelada y nos reconcilia con el Padre. Todo está cumplido. ¿Quién podría imaginarse que estas son las palabras de un hombre aparentemente acabado? No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Este es el grito triunfante de alguien que ha vencido. Estas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la que Jesús vino a este mundo. Dar su vida para salvación de todos los hombres. Todo se había cumplido. Todas las profecías se cumplieron. La promesa de que un redentor moriría por nosotros se cumple desde Génesis hasta este momento en la cruz del Calvario. Esto es poderoso, iglesia. Esto solo me deja ver de verdad cuánto nos ama el Padre. La última frase de Jesús en la cruz del Calvario es una frase de confianza. Dice Lucas 23:46. Ve conmigo Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está confiado que al morir no estaría más solo. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino que su vida quedaría en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los mismos soldados romanos y entregados a José de Arimatea para ser sepultado.
Jesús no se preocupa por quién se va a hacer cargo de su cuerpo. Jesús está expresando aquí al decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que lo importante era su espíritu, no su cuerpo. Él confesaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Y el que había temido al pecado y había gritado: ¿por qué me has desamparado?, no tiene miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Durante 3 años se lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y las montañas, predicando, perdonando y sanando a los que estaban enfermos. Jesús conocía bien su ministerio. Él le dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida, les dice Jesús a sus discípulos, es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. El propósito de que Jesús viniera a la tierra no era para que lo elogiaran o lo coronaran como rey de los judíos, sino para salvar lo que se había perdido, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar vida eterna, para morir por los pecados y para darnos salvación de esa condenación. Jesús entonces en este momento no se preocupa por su cuerpo, Él se preocupa por su espíritu. ¿Cuántas personas se han ocupado por las cosas materiales cuando llega o está pronta su muerte? Y muchos empiezan a poner cosas en orden, su testamento, las posesiones, cosas en orden con respecto a sus hijos. Aseguran incluso que su ceremonia de sepultura, su ceremonia fúnebre, sea de tal manera, con tales cantos y ese tipo de cosas. Ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero no han entregado su alma al Señor. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios, ni la muerte misma lo podrá hacer. Estas son las 7 frases que Jesucristo expresa en la cruz del Calvario. Qué hermoso lo que sucede un día como hoy. Hoy lo vemos así. Para Jesús, el último sermón, su púlpito es una cruz. Sus medios son el dolor, son la angustia, la burla, la sed, lo que como humanos experimentamos. Pero justo algo hermoso sucede en estos días. Su plan redentor termina aquí. Consumado es. Quiero decirte que estas frases nos dejan ver que hay esperanza. Nos dejan ver que tú y yo podemos seguir confiando en nuestro Dios, a quien podemos poner todas las cosas en sus manos. Aún en medio de la angustia, del dolor que llegamos a experimentar, hay palabras de amor, hay palabras de salvación, hay perdón. El mensaje de la cruz es poderoso. Yo te animo para que en estos días hagamos conciencia de esto, lo guardemos en nuestro corazón. Hay 2 fechas importantes para los cristianos. Hay 2 fechas importantes para aquellos que leemos la Escritura y la entendemos y tenemos revelación de esto. Uno es cuando Jesús nace, cuando Jesús viene a este mundo y los ángeles celebran y dicen: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
La segunda fecha importante es la que recordamos un día como hoy, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que nos deja ver la mayor muestra de amor para todos nosotros. Nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para ponerse a cuentas con Dios, nunca es tarde para expresar un perdón a aquel que te ha dañado, nunca es tarde para que corras hacia la salvación. Nunca es tarde para recibir de Dios un te amo. Nunca es tarde para que aún en los momentos de angustia tú puedas ver que su amor está lleno de esperanza para cada uno de nosotros y de confianza. Estamos en medio de una crisis, una llamada crisis. Déjame decirte que Jesucristo ha vencido este tipo de cosas, que Jesucristo nos ha dado en Él todo cuanto Él experimentó, para que nuestra fe aumente, nuestra fe crea y tenga esperanza de que muchas cosas Él permite para mostrarnos su amor. Iglesia, Dios te bendiga. Analiza esto, piénsalo, vívelo, agradécelo, muestra honor, respeto, como nunca ante Jesucristo por su sacrificio. Que Dios te bendiga, te queremos mucho, te extrañamos mucho. Ojalá y esto haya tocado tu corazón como tocó el mío. Me deja muy sensible esto, me deja ver lo que nadie más es capaz de hacer. Ninguna religión, ningún hombre podría haber hecho lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús, hermoso Jesús. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos tú para que nos visites? Nos has hecho un poco menor que los ángeles, pero nos has coronado de gloria y de honra. A ti, que nada te hace falta, decidiste dejarlo todo por amor hacia nosotros. A ti que lo tienes todo, decides constantemente buscarme, buscar mi corazón. Sabes, como nunca quiero tener una relación contigo que me permita ver que aún en medio de la crisis y del dolor más fuerte, tú estás a mi lado y tú eres mi socorro y mi esperanza. Como el salmista lo expresa en el capítulo 22. Después viene el capítulo 23 para decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús, aquí está basada toda mi fe. Aquí está basada toda mi esperanza. Aquí está basada toda mi creencia. Aquí está basada todo lo que creo, en que tu amor por mí no tuvo límites, en que tu amor por ti fue más allá de la cruz y de un sufrimiento, que tu amor por mí te hizo ir a las profundidades, te hizo ir al mismo cielo y un día esperar tu venida. Sé que estás pronto, Jesús, que cada uno de nosotros pueda estar listo, preparado para encontrarnos contigo nuevamente y oír esa última frase, que vas a preparar un lugar para nosotros de tal manera que donde
tú estás, quieres que yo ahí esté contigo. Jesús, mi deseo es hoy reconocer tu gloria, tu majestad, tu amor, que nada lo detuvo. Gracias, gracias, gracias. Me quedo sin palabras. Solo puedo decirte gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias por tu amor hacia mi vida, hacia la vida de mis hermanos, de tu iglesia. Te bendecimos, damos honor y nos unimos a miles y millones de personas alrededor del mundo para recordar este día con honor, con esperanza. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Hay poder en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Pasa una bonita noche. Hasta luego. Un gusto, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Adiós.